Imagina por un momento que estás de pie en las colinas de Judea hace 5000 años. El sol del desierto quema tu piel mientras el viento arrastra polvo antiguo sobre piedras que guardan secretos milenarios. Aquí, donde la tierra parece árida y olvidada, brotó algo imposible. Una ciudad que no debería existir. Sin acceso al mar, sin grandes ríos, sin riquezas naturales evidentes, y sin embargo, se convirtió en el corazón palpitante de 3000 millones de almas. Esta es Jerusalén, la ciudad que ha sido destruida 2 veces, asediada 23 veces, atacada 52 veces, capturada y recapturada 44 veces. Y aún así, después de milenios de sangre, cenizas y lágrimas, sigue de pie. Sigue siendo el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, donde Dios eligió posar su presencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta ciudad y no otra? ¿Qué secreto guardaban estas piedras que el Altísimo mismo las escogió como el lugar de su nombre? Esta noche, mientras las sombras cubren las antiguas murallas doradas, te invitamos a descubrir el misterio, a caminar por los mismos senderos donde profetas lloraron, donde reyes cayeron, donde el Mesías derramó su sangre, porque Jerusalén no es solo una ciudad, es una promesa escrita en piedra y sellada con sangre. Es el lugar donde la eternidad atraviesa el tiempo, y su historia comienza no con reyes ni profetas, sino con algo mucho más simple y mucho más profundo. Comienza con agua. En el principio, antes de que hubiera muros o templos, antes de que David danzara o Salomón construyera, había solamente sed. Imagina a un pastor nómada caminando bajo el sol implacable de Judea. Su rebaño jadea, sus labios están agrietados, el polvo del desierto cubre cada fibra de su túnica, y entonces, entre las rocas áridas, escucha algo imposible. El murmullo del agua viva. Es el manantial de Gihón, brotando de la roca como un milagro en medio de la desolación. Este manantial, pequeño y olvidado por los mapas de los imperios, es la razón por la cual Jerusalén existe. Sin esta agua, no habría ciudad. Sin esta ciudad, no habría templo. Sin este templo, la historia de la redención humana sería completamente diferente. Los primeros habitantes no fueron reyes ungidos, ni profetas llamados por Dios. Fueron familias simples, los jebuseos, que entendieron una verdad fundamental que atraviesa toda la Escritura. Quien controla el agua, controla la vida. Construyeron sus casas con piedra caliza local, esa misma piedra dorada que hoy hace brillar a Jerusalén bajo el sol del atardecer. Excavaron túneles secretos a través de la roca sólida, sin herramientas modernas, solo con fe en su propia supervivencia. Crearon pasadizos que les permitían acceder al agua incluso durante los asedios más crueles. Hacia el año 2000 a.C., Jerusalén ya aparecía en los textos egipcios como Urusalim. Los escribas del faraón la mencionaban en las cartas de Amarna, tablillas de arcilla que eran como los correos diplomáticos de la antigüedad. En una de estas cartas, el rey de Jerusalén, Abdi-Jeba, le escribía desesperadamente al faraón: «Mi señor el rey, no tengo ni soldados ni arqueros», se lamentaba. Ya desde entonces, Jerusalén era una ciudad codiciada, una ciudad amenazada, una ciudad que aprendió a sobrevivir no por su fuerza, sino por algo más profundo. Los jebuseos adoraban a deidades cananeas, el Elión, el Dios Altísimo, y Shalem, el Dios del atardecer. En las excavaciones arqueológicas se han encontrado pequeñas figurillas de fertilidad, altares de incienso, evidencias de sacrificios antiguos. Eran rituales conectados con los ciclos de la naturaleza, con la lluvia tan necesaria para la supervivencia. Estos antiguos ritos, realizados quizás en el mismo lugar donde después se alzaría el templo del Dios viviente, preparaban el terreno espiritual. Porque Dios no escoge lugares al azar. Él toma lo que está roto y lo redime. Toma lo que está profanado y lo santifica. Y en este pequeño asentamiento cananeo, rodeado de enemigos, dependiente de un solo manantial para su existencia, Dios vio algo que nadie más podía ver. Vio el lugar donde su nombre habitaría para siempre, el lugar donde cielo y tierra se besarían, el lugar donde el Cordero sería sacrificado antes de la fundación del mundo. Pero primero, antes de que Jerusalén pudiera convertirse en la ciudad de Dios, tendría que convertirse en la ciudad de David. Y esa conquista comenzaría no con ejércitos marchando, sino con hombres arrastrándose en la oscuridad por túneles estrechos, con una estrategia que dependía no del poder humano, sino de conocer el secreto del agua, porque en el reino de Dios, las mayores victorias nunca vienen por la fuerza, vienen por conocer el camino oculto que otros no ven. El año es aproximadamente 1000 a.C. Un joven guerrero llamado David,
ya famoso por haber derrotado al gigante Goliat con solo una honda y una piedra, mira las imponentes murallas de Jerusalén. Sus consejeros militares le dicen que es imposible tomarla. Hasta los ciegos y los cojos podrían defender esta ciudad. Se burlan los jebuseos desde lo alto de las murallas. Lanzan insultos, ríen, confían en sus piedras antiguas. Pero David conoce un secreto. Sus espías han descubierto el túnel de agua, el mismo conducto que los jebuseos usaban para acceder al manantial de Gihón. Es un pasaje estrecho, oscuro, peligroso, pero es el camino. En una operación digna de las fuerzas especiales modernas, Joab y sus hombres más valientes se arrastran por el túnel estrecho. La oscuridad es total, el espacio tan pequeño que apenas pueden moverse. El eco del agua gotea en las paredes de roca. Cada respiración resuena como un trueno que podría delatarlos. Pero siguen adelante, centímetro a centímetro, hasta que emergen dentro de la ciudad cuando nadie lo espera. Jerusalén cae sin un asedio prolongado, sin derramamiento masivo de sangre, y David la convierte inmediatamente en su capital. ¿Por qué Jerusalén? David era un genio político ungido por Dios. Necesitaba una capital neutral que no perteneciera a ninguna de las 12 tribus de Israel para evitar celos y rivalidades tribales. Jerusalén era perfecta, una ciudad cananea sin afiliación tribal, ubicada justo en la frontera entre el reino del norte y el del sur. Pero David hizo algo mucho más profundo que simplemente tomar una ciudad estratégica. Trajo el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo, a Jerusalén. La escena debió ser espectacular y terrible a la vez. David danzando frente al arca con todas sus fuerzas, despojándose de su dignidad real, adorando con abandono total. Los sacerdotes tocando trompetas que hacían eco entre las montañas. El pueblo cantando salmos de ascenso, llorando de alegría, porque el arca no era simplemente una caja de madera cubierta de oro. Era el trono terrenal de Dios, el lugar donde su presencia habitaba entre los querubines. Y ahora, por primera vez, Dios tendría una casa permanente entre su pueblo. En ese momento, Jerusalén dejó de ser solo una capital política. Se convirtió en el centro espiritual de Israel. Se convirtió en el lugar donde el cielo tocaba la tierra. El lugar donde un hombre podía encontrarse cara a cara con el Dios viviente. Pero había un problema. El arca habitaba en una tienda, mientras David vivía en un palacio de cedro. Y esto perturbaba el corazón del rey. «Mira», le dijo David al profeta Natán, «yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios habita en una tienda». Natán, pensando que era una buena idea, le dijo, «Haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo». Pero esa misma noche, Dios le habló a Natán con un mensaje que cambiaría la historia para siempre. «Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me edificará una casa para que yo habite en ella? Porque no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy». El mensaje continuaba con una promesa que resonaría a través de los siglos. «Cuando tus días se cumplan y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu descendencia, el cual saldrá de tus entrañas. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino». Esta promesa, registrada en 2 de Samuel capítulo 7, se convertiría en el fundamento de la esperanza mesiánica. David no construiría el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre, pero su hijo, el Hijo de Paz, lo haría. Y de su linaje vendría uno cuyo trono sería eterno, uno que no solo construiría un templo de piedra, sino un templo viviente hecho de corazones humanos redimidos. Salomón, hijo de David y de Betsabé, heredó el trono y la promesa. Con la ayuda de Hiram, rey de Tiro, y decenas de miles de trabajadores, construyó el templo que su padre había soñado. Las crónicas nos dicen que tardó 7 años en completarse. Imagina la escena que debió desarrollarse en esas colinas sagradas. Cedros majestuosos del Líbano, transportados por mar y luego arrastrados montaña arriba por miles de hombres. Enormes bloques de piedra cortados con precisión, casi imposible para aquella época. Artesanos fenicios trabajando codo a codo con israelitas, compartiendo sus secretos más guardados. El martilleo constante de cinceles sobre piedra, el aroma de la madera de cedro recién cortada, el resplandor del oro siendo fundido y moldeado para cubrir el santo de los santos. El templo no era simplemente un edificio, por más majestuoso que fuera, era una declaración teológica escrita en piedra, madera y metal precioso. Era el lugar donde el Dios infinito aceptaba habitar en un espacio finito. El santo de los santos era un cubo perfecto cubierto de oro, representando la perfección divina. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí,
y solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación. Entraba con sangre de sacrificio, con incienso que cubría la gloria de Dios para que no muriera al verla. Entraba temblando, con una cuerda atada a su tobillo por si moría dentro, para poder sacarlo sin que nadie más tuviera que entrar. Durante los siguientes 400 años, Jerusalén floreció y sufrió según los vaivenes de la historia. Los profetas caminaban por sus calles angostas, Isaías profetizando sobre el siervo sufriente que vendría a redimir a su pueblo, Jeremías advirtiendo sobre la destrucción venidera si no se arrepentían de su idolatría. El templo se convirtió en el centro de peregrinación 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Miles de judíos subían a Jerusalén cantando los salmos de ascenso. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Nuestros pies están dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Las calles se llenaban del olor del incienso quemándose en el altar. El sonido de los cánticos levíticos llenaba el aire, el balido de miles de corderos destinados al sacrificio. Peregrinos de todas las tribus, hablando diferentes dialectos, compartiendo el mismo anhelo, ver el templo, estar en la presencia de Dios, sentir que el cielo y la tierra se tocaban en ese lugar sagrado. Pero en el año 586 a.C., las profecías de Jeremías se cumplieron. Nabucodonosor II de Babilonia sitió Jerusalén durante 2 años interminables. El hambre se volvió tan severa que las madres cocían a sus propios hijos para sobrevivir. Los profetas habían advertido, pero nadie escuchó. Habían adorado a otros dioses, habían derramado sangre inocente, habían prostituido la ciudad santa, y ahora llegaba el juicio. Cuando las murallas finalmente cayeron, los babilonios no mostraron piedad. El templo, la casa de Dios, fue saqueado sistemáticamente. Los tesoros sagrados, los candelabros de oro, los utensilios del altar, todo fue llevado a Babilonia como botín de guerra. Luego prendieron fuego al edificio. Las llamas consumieron los cedros del Líbano, el oro se derritió y corrió entre las piedras. El lugar donde la gloria de Dios había habitado se convirtió en cenizas y escombros. Los nobles fueron ejecutados frente al rey Sedequías. Luego le sacaron los ojos para que esa escena de horror fuera lo último que viera antes de la oscuridad eterna. La mayoría de la población fue llevada al exilio en cadenas. Jerusalén quedó en ruinas, sus muros derribados, sus casas quemadas, y el silencio de Dios cayó sobre la ciudad como un manto de muerte. Parecía que la historia de la ciudad santa había terminado, pero como descubrirás, esto era solo el comienzo de algo mucho más profundo, porque Dios no termina su obra con juicio. El juicio es el fuego que purifica para una gloria mayor. Junto a los ríos de Babilonia, los exiliados se sentaban y lloraban cuando se acordaban de Sión. ¿Cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extraña?, preguntaban con el corazón destrozado. Habían colgado sus arpas en los sauces, incapaces de hacer música mientras Jerusalén yacía en ruinas. Pasaron 70 años, exactamente como el profeta Jeremías había predicho, 70 años de lágrimas, de anhelo, de preguntarse si Dios los había abandonado para siempre. Pero en el año 539 a.C., algo extraordinario sucedió. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó el imperio babilónico sin disparar una sola flecha. Y una de sus primeras decisiones fue permitir que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén. El cilindro de Ciro, que hoy puedes ver en el Museo Británico, es considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos en la historia. Imagina la escena cuando llegó el decreto. Ancianos que habían llorado junto a los ríos de Babilonia, ahora lloraban de alegría incontrolable. Jóvenes que nunca habían visto Jerusalén, escuchaban historias de sus abuelos sobre el templo dorado que alguna vez brilló bajo el sol. Familias empacaban sus escasas posesiones, preparándose para un viaje de meses a través del desierto. Caravanas de retornados emprendieron el largo camino de regreso, cantando salmos de liberación que no habían cantado en décadas. Pero cuando llegaron a Jerusalén, el gozo se mezcló con una amargura profunda. La ciudad que David y Salomón habían embellecido estaba irreconocible. Muros derribados, casas quemadas, el templo reducido a escombros cubiertos de maleza. Los primeros en regresar, liderados por Zorobabel, comenzaron a reconstruir el templo con recursos limitados. Cuando colocaron los cimientos del nuevo templo, la reacción del pueblo reveló el dolor que llevaban dentro. Los jóvenes gritaban de alegría, celebrando lo que veían como un nuevo comienzo. Pero los ancianos que recordaban el primer templo en toda su gloria, lloraban amargamente, porque este nuevo templo era modesto, casi humilde comparado con la magnificencia de Salomón. Sin embargo, los profetas Hageo y Zacarías
Los animaron con palabras que parecían imposibles en ese momento. «La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero», profetizó Hageo. No sabían cuán proféticas serían esas palabras. No podían imaginar que en ese templo el Mesías mismo caminaría y enseñaría, que en sus atrios el Hijo de Dios confrontaría a los mercaderes y revelaría los misterios del reino. La reconstrucción verdadera de Jerusalén llegó con Nehemías, un hombre que servía como copero del rey persa. Cuando escuchó sobre el estado lamentable de Jerusalén, no pudo contener las lágrimas frente al rey. Era un momento peligroso, porque aparecer triste frente al rey podía costar la vida. Pero el rey Artajerjes le preguntó: «¿Por qué está triste tu rostro?». Y Nehemías, respirando profundo, le explicó sobre la ciudad de sus padres, sobre los muros derribados, sobre las puertas quemadas. Arriesgando su vida, le pidió al rey permiso para ir a reconstruir las murallas. Milagrosamente, el rey no solo le dio permiso, sino también recursos y protección. Nehemías organizó el trabajo como un director de orquesta dirigido por Dios. Cada familia era responsable de reconstruir una sección del muro, trabajando día y noche. Con una mano sostenían la herramienta de construcción, con la otra sostenían una espada para defenderse de los enemigos que intentaban detener la obra. Trabajaban bajo amenazas constantes, bajo burlas, bajo el peso del cansancio, pero no se detuvieron. Y en solo 52 días, lo imposible se hizo realidad. Las murallas estaban completas. Jerusalén volvía a ser una ciudad fortificada, un testimonio visible de que cuando Dios está en una obra, nada puede detenerla. No los ejércitos de enemigos, no las burlas, no el cansancio, no la oposición, porque la fidelidad de Dios es más fuerte que todas las murallas que el hombre pueda derribar. Y su promesa permanece, incluso cuando todo parece perdido. Los siguientes siglos trajeron a Jerusalén cambios que nadie podría haber imaginado. Alejandro Magno, el joven conquistador macedonio, barrió el imperio persa como un viento de fuego. Y con él llegó algo más peligroso que cualquier ejército. Llegó la cultura griega. El helenismo comenzó a infiltrarse en Jerusalén como agua que se filtra por las grietas de una piedra. Algunos judíos, especialmente entre los jóvenes y los ricos, abrazaron la cultura griega con entusiasmo. Construyeron gimnasios donde ejercitaban desnudos, escandalizando a los judíos tradicionales que veían esto como profanación del cuerpo. Asistían a teatros presentando dramas griegos, filosofía que cuestionaba las antiguas creencias en el Dios de Abraham. Incluso algunos se sometieron a cirugías para revertir la circuncisión, negando así el pacto de sus padres. Era una batalla no de espadas, sino de identidad. Podían ser judíos y griegos al mismo tiempo. ¿Podían mantener su fe mientras adoptaban las costumbres del mundo que los rodeaba? Otros resistieron ferozmente, aferrándose a la Torá y las tradiciones con más determinación que nunca. Esta tensión explotó cuando Antíoco Epífanes, un rey seleucida que se proclamaba a sí mismo como Dios manifestado, decidió helenizar Jerusalén por la fuerza. Profanó el templo de la manera más horrible imaginable. Sacrificó un cerdo en el altar sagrado, el animal más impuro según la ley mosaica. Dedicó el templo a Zeus, levantando una estatua del dios griego en el lugar santísimo. Prohibió la circuncisión, la observancia del sábado, la lectura de la Torá. Ordenó que los judíos adoraran a los dioses griegos bajo pena de muerte. Madres que circuncidaban a sus hijos eran ejecutadas, con los bebés colgados de sus cuellos. Familias enteras eran quemadas vivas por negarse a comer carne de cerdo. Parecía el fin del judaísmo, el exterminio total de la fe en el Dios único. Pero en un pequeño pueblo llamado Modín, un anciano sacerdote llamado Matatías se negó a obedecer. Cuando los soldados griegos le ordenaron ofrecer un sacrificio a los ídolos, no solo se negó. Cuando otro judío se adelantó para obedecer, Matatías lo mató junto con el oficial griego. Luego gritó palabras que encendieron la rebelión. «Quien sea celoso por la ley y sostenga el pacto, que me siga». Así comenzó la rebelión de los macabeos, liderada por los hijos de Matatías. Judas Macabeo y sus hermanos, con un pequeño ejército de guerrilleros, enfrentaron a los ejércitos profesionales griegos. Usaban tácticas de guerrilla, conocimiento del terreno montañoso y una fe inquebrantable en que Dios pelearía por ellos. Lograron lo imposible, derrotando a ejércitos muchísimo más grandes y mejor equipados. Liberaron Jerusalén de los griegos y entraron al templo profanado. Lo primero que hicieron fue llorar al ver la profanación. El altar contaminado, ídolos por todas partes, el lugar santo convertido en un antro de abominación. Comenzaron inmediatamente la purificación, derribando ídolos, limpiando cada rincón, construyendo un nuevo altar.
Cuando llegó el momento de encender la menorá, el candelabro de 7 brazos que debía arder perpetuamente, descubrieron un problema. Solo encontraron aceite puro suficiente para un día, y producir más aceite puro, con todos los rituales de purificación necesarios, tomaría 8 días. Pero decidieron encender la menorá con fe, confiando en que Dios proveería, y milagrosamente, el aceite que solo debía durar un día, ardió durante 8 días completos. Así nació Hanukkah, la fiesta de las luces, celebrada hasta el día de hoy como recordatorio de que cuando parece que la luz está a punto de extinguirse, Dios la mantiene ardiendo, que cuando parece que su pueblo será destruido, Él envía liberación de donde menos lo esperan. Jerusalén era libre nuevamente, pero solo por un tiempo, porque el mayor conquistador de todos estaba a punto de llegar, y traería consigo tanto la mayor gloria como la mayor tragedia que Jerusalén jamás conocería. En el año 63 a.C., las legiones romanas marcharon hacia Jerusalén. Pompeyo el Grande, el general romano que había conquistado gran parte del mundo conocido, ahora ponía sus ojos en la ciudad santa. Los líderes judíos, divididos por luchas de poder internas, cometieron el error fatal de pedir ayuda romana para resolver sus disputas. Roma nunca ayudaba sin exigir un precio, y el precio sería la libertad misma. Cuando Pompeyo entró en Jerusalén, cometió un sacrilegio que horrorizó a todo el pueblo judío. Entró en el Santo de los Santos, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Un gentil, un pagano, pisando el lugar más sagrado sobre la tierra. Para su sorpresa lo encontró vacío. No había estatua de oro, no había tesoro oculto, solo un espacio sagrado vacío que representaba al Dios invisible. Pompeyo salió confundido, incapaz de entender una religión que no tenía imágenes de su Dios. Roma había llegado, y con ella comenzaría un período que culminaría en el evento más importante de la historia humana. Décadas después, un hombre llamado Herodes se convertiría en rey de Judea con el respaldo de Roma. Herodes el Grande, hijo de un idumeo convertido al judaísmo, era visto por muchos judíos como un usurpador extranjero. Era paranoico hasta la locura, matando a su esposa favorita, a 3 de sus hijos, a incontables rivales reales e imaginarios. El emperador romano Augusto bromeó que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo, pero también fue el arquitecto más ambicioso que Jerusalén había conocido. Su proyecto maestro fue la reconstrucción del segundo templo, transformándolo en una maravilla del mundo antiguo. No se contentó con renovarlo, lo transformó completamente. Duplicó el tamaño del monte del templo, creando una explanada sostenida por muros de contención masivos. Las piedras más grandes pesaban más de 500 toneladas. Hasta hoy los ingenieros se preguntan cómo las movieron y colocaron con tal precisión sin maquinaria moderna. El templo de Herodes era absolutamente deslumbrante. Sus muros estaban cubiertos de mármol blanco que brillaba como nieve bajo el sol de mediodía. El techo estaba coronado con pinchos de oro para evitar que los pájaros se posaran y ensuciaran el edificio sagrado. Los peregrinos que llegaban desde Alejandría, Roma o Babilonia quedaban sin aliento ante su magnificencia. Decían que quien no había visto el templo de Herodes nunca había visto un edificio verdaderamente hermoso. Pero fue en este escenario grandioso donde un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús haría historia. Imagina la escena durante la Pascua del año 30 de nuestra era. Más de 1 millón de peregrinos abarrotaban Jerusalén, una ciudad que normalmente tenía 40.000 habitantes. El aire estaba lleno del humo de miles de sacrificios quemándose en el altar. Los gritos de los vendedores de animales llenaban los atrios del templo. El tintineo de las monedas de los cambistas, que convertían monedas romanas en monedas judías para las ofrendas. Era un caos controlado, un negocio religioso que había convertido la casa de oración en un mercado. Y en medio de este caos, Jesús volcó las mesas de los cambistas, liberó los animales, derramó las monedas que rodaron por el suelo de piedra. Gritó con una voz que resonó en los atrios: «Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Los líderes religiosos lo miraban con odio apenas contenido. ¿Quién era este carpintero de Galilea para desafiar su autoridad, para interrumpir su negocio, para cuestionar su sistema? Pero las multitudes lo escuchaban asombradas, porque hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Enseñaba en el templo día tras día, revelando misterios del reino de Dios. Sanaba a los enfermos que le traían, daba vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y los líderes religiosos, consumidos por la envidia y el miedo de perder su poder, comenzaron a conspirar para matarlo. Los últimos días de Jesús en Jerusalén
están grabados en la memoria colectiva de la humanidad. La última cena, probablemente en una casa del barrio alto de la ciudad, la agonía en Getsemaní, un olivar al pie del Monte de los Olivos, donde sudó gotas de sangre mientras oraba, el arresto por una turba armada, el juicio falso ante el Sanedrín en plena noche, la traición de uno de los suyos por 30 piezas de plata, Pedro negándolo 3 veces antes del canto del gallo, el juicio ante Pilato en la fortaleza Antonia, donde el gobernador romano se lavó las manos diciendo: «Yo soy inocente de la sangre de este justo», pero la multitud gritaba: «Crucifícalo». El Vía Crucis por las estrechas calles empedradas hasta el Gólgota, la calavera, Jesús cargando su cruz, cayendo bajo el peso, siendo golpeado para que continuara. Su crucifixión fuera de las murallas, donde los romanos ejecutaban a los criminales como advertencia. Entre 2 ladrones fue colgado, el justo entre los injustos. Y desde la cruz, con su último aliento, gritó: «Consumado es». En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, el velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Dios mismo declaraba que el camino a su presencia ahora estaba abierto, no a través de rituales y sacrificios de animales, sino a través de la sangre del Cordero Perfecto. Según los cristianos, 3 días después resucitó, conquistando la muerte misma, y en 40 días estos eventos transformarían no solo Jerusalén, sino el mundo entero. 40 años después de la crucifixión de Jesús, Jerusalén ardía bajo un cielo oscurecido por el humo. La gran revuelta judía contra Roma había comenzado en el año 66 de nuestra era, y ahora, en el año 70, las legiones del general Tito rodeaban la ciudad como un anillo de hierro y fuego. El historiador Josefo, un judío que se había pasado al bando romano, fue testigo ocular de lo que sucedió. Sus descripciones son tan espeluznantes que apenas se pueden leer sin estremecerse. El hambre dentro de la ciudad sitiada se volvió tan extrema que las madres asaban a sus propios bebés muertos. Los rebeldes judíos, divididos en facciones que se odiaban entre sí, se mataban unos a otros mientras los romanos esperaban pacientemente afuera. Quemaron almacenes de comida en sus luchas internas, condenando a miles a morir de hambre. Los romanos construyeron una muralla de circunvalación alrededor de toda la ciudad para que nadie pudiera escapar. Quien intentaba huir era crucificado a la vista de los defensores, hasta 500 crucifixiones al día. Cuando los romanos finalmente penetraron las defensas, la matanza fue apocalíptica. Soldados romanos sedientos de sangre y venganza entraron en la ciudad con órdenes de no mostrar misericordia. Mataban a todo el que encontraban, hombres, mujeres, ancianos, niños. Las calles inclinadas de Jerusalén se convirtieron en ríos de sangre que corrían hacia el valle de Cedrón. El templo, el magnífico templo de Herodes, ardió hasta los cimientos. Algunos dicen que fue un accidente, un soldado arrojando una antorcha encendida. Otros dicen que Tito mismo ordenó su destrucción. El oro de sus decoraciones se derritió y corrió entre las piedras del pavimento. Los soldados romanos, enloquecidos por la codicia, desarmaron las piedras del templo una por una buscando el oro fundido que había corrido entre ellas. Así se cumplió literalmente la profecía de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Josefo cuenta que más de 1 millón de judíos murieron durante el asedio y la destrucción de Jerusalén. Otros 97.000 fueron hechos esclavos y vendidos en los mercados de todo el imperio. Jerusalén fue arrasada, sus murallas derribadas, sus casas quemadas. Los romanos pasaron el arado sobre sus ruinas, un ritual que simbolizaba que la ciudad no debía ser reconstruida jamás. Pero la tragedia no terminó ahí. En el año 130 de nuestra era, el emperador Adriano decidió construir una ciudad romana sobre las ruinas de Jerusalén. La llamó Aelia Capitolina y prohibió a los judíos entrar, excepto un día al año para llorar la destrucción del templo. Donde estuvo el Santo de los Santos, construyó un templo a Júpiter, el máximo insulto imaginable. Esto provocó la última gran rebelión judía, liderada por un hombre llamado Bar Kokhba, a quien muchos proclamaron como el Mesías. Por 3 años los judíos controlaron Jerusalén y acuñaron monedas con la imagen del templo reconstruido. Pero Roma respondió con furia genocida. 500.000 de judíos fueron masacrados en la represión que siguió. Judea fue renombrada Palestina en honor a los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Era un intento de borrar incluso el nombre de la tierra del recuerdo histórico. Los judíos fueron dispersados por el mundo conocido, comenzando una diáspora que duraría casi 2000 años. Jerusalén quedó en manos de gentiles, prohibida a su propio pueblo. El templo nunca fue reconstruido. En su lugar, siglos después,
Se construirían mezquitas musulmanas. Parecía el fin definitivo, el juicio final sobre la ciudad que había rechazado a su Mesías, pero la historia de Jerusalén está escrita no solo en piedra, sino en las promesas eternas de Dios. Y esas promesas no pueden ser destruidas por ningún imperio humano. En el año 313 de nuestra era, algo extraordinario sucedió que cambiaría el destino de Jerusalén nuevamente. El emperador Constantino legalizó el cristianismo después de siglos de persecución sangrienta. Los cristianos, que habían sido arrojados a los leones, quemados vivos, crucificados por su fe, ahora podían adorar libremente. Y Jerusalén, la ciudad donde Jesús había sido crucificado y resucitado, adquirió un nuevo significado. La madre de Constantino, Helena, viajó a Jerusalén en busca de los lugares santos asociados con la vida de Cristo. Según la tradición, milagrosamente descubrió la verdadera cruz en la que Jesús fue crucificado. También identificó el Gólgota y la tumba donde Cristo fue sepultado. Constantino ordenó la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro sobre estos sitios sagrados. Era una estructura magnífica que combinaba el lugar de la crucifixión con la tumba de la resurrección. Jerusalén renació como una ciudad cristiana. Peregrinos comenzaron a llegar de todo el Imperio Romano y más allá. Se construyeron cientos de iglesias, monasterios, hospedajes para peregrinos. El desierto de Judea se llenó de ermitaños buscando imitar a Cristo en soledad y ayuno. Monjes se encerraban en cuevas, pasando años en oración y contemplación. Jerusalén se convirtió en una ciudad de procesiones y rezos, donde cada piedra contaba una historia sagrada. Pero en el año 637 de nuestra era, todo cambió nuevamente. Un ejército musulmán del califato Rashidún acampó a las afueras de Jerusalén. La ciudad, defendida por bizantinos, esperaba lo peor después de haber sido brutalmente saqueada por los persas décadas antes. Pero algo extraordinario estaba por suceder. El patriarca cristiano Sofronio envió mensajeros. Se rendirían, pero solo al califa en persona. Omar ibn al-Khattab, el segundo califa del Islam y compañero del profeta Mahoma, viajó desde Medina para recibir la rendición. La escena de su entrada quedó grabada en la historia como un ejemplo de humildad y respeto. El líder del imperio más poderoso del momento llegó vestido con ropas simples. Montaba un camello, alternando con su único sirviente entre montar y caminar a pie. Cuando Sofronio lo vio, apenas podía creer que este hombre modesto fuera el califa. Cuando llegó la hora de la oración musulmana, Sofronio lo invitó a orar en la iglesia del Santo Sepulcro. Pero Omar declinó gentilmente. Si oro aquí, los musulmanes del futuro querrán convertirla en mezquita y se perderá para los cristianos. En cambio, oró afuera, y hasta hoy una pequeña mezquita marca ese lugar. El pacto de Omar estableció un precedente revolucionario para su época. Los cristianos y judíos, como gente del libro, podían mantener su fe, sus propiedades y lugares de culto. A cambio pagaban un impuesto especial, la jizya. Después de 5 siglos de prohibición bizantina, los judíos pudieron finalmente regresar a Jerusalén. Omar mismo limpió el monte del templo, que había sido abandonado y usado como basurero por los bizantinos. Cuando encontró la roca sagrada, el lugar donde según la tradición Abraham casi sacrificó a Isaac, lloró y rezó. Para los musulmanes, este era también el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno milagroso. Se convirtió así en el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. En el año 691, el califa omeya Abd al-Malik completó la cúpula de la roca. Es uno de los edificios más hermosos jamás construidos, con su cúpula dorada que parece flotar sobre la ciudad. Sus paredes están decoradas con mosaicos bizantinos de colores brillantes y caligrafía árabe con versículos del Corán. Irónicamente, fueron artesanos cristianos quienes crearon gran parte de esta obra maestra islámica. Durante los siguientes 400 años, Jerusalén floreció bajo dominio musulmán. Era una ciudad donde judíos, cristianos y musulmanes convivían en relativa armonía. Los judíos desarrollaron la Masora, el sistema de vocalización del texto hebreo de la Biblia. Los cristianos mantenían sus iglesias y recibían peregrinos de toda la cristiandad. Los musulmanes estudiaban en madrazas junto a la mezquita de Al-Aqsa. Era una edad de oro de convivencia, aunque no exenta de tensiones ocasionales. Pero en el año 1099, los cruzados europeos aparecieron en el horizonte, y este delicado equilibrio se rompería en un baño de sangre que manchó las calles sagradas. La toma de Jerusalén por los cruzados el 15 de julio del año 1099 fue una de las masacres más brutales de la historia medieval.
soldados cristianos que llevaban cruces cosidas en sus túnicas, que habían marchado miles de kilómetros gritando «Dios lo quiere», se convirtieron en monstruos. Después de un asedio de 5 semanas, bajo el calor abrasador del verano, finalmente penetraron las defensas. Lo que siguió fue una orgia de violencia que contradecía todo lo que su religión supuestamente predicaba. Musulmanes y judíos fueron asesinados indiscriminadamente, sin importar edad o sexo. Los judíos se refugiaron en sus sinagogas, esperando que los cristianos respetaran al menos un lugar de culto. En lugar de eso, los cruzados prendieron fuego a las sinagogas con las familias adentro. Los gritos de hombres, mujeres y niños quemándose vivos llenaron el aire. Los musulmanes que buscaron refugio en la mezquita de Al-Aqsa corrieron la misma suerte. Los cruzados los masacraron hasta que, según los cronistas de la época, la sangre llegaba a los tobillos de los caballos. En 2 días, casi toda la población de Jerusalén fue exterminada, decenas de miles de vidas. Y cuando terminaron la matanza, estos soldados cubiertos de sangre fueron a la iglesia del Santo Sepulcro. Allí, arrodillados, dieron gracias a Dios por su victoria. La contradicción era tan grotesca que apenas puede comprenderse. Establecieron el reino latino de Jerusalén, convirtiendo la cúpula de la roca en iglesia y Al-Aqsa en palacio real. Los caballeros templarios, la orden militar religiosa, establecieron su cuartel general en el monte del templo. De ahí tomaron su nombre, porque creían estar protegiendo el lugar del antiguo templo de Salomón. Pero el dominio cruzado no duraría. En el año 1187, un comandante musulmán kurdo llamado Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino, unificó a los musulmanes. Marchó sobre Jerusalén decidido a recobrar la ciudad santa del Islam. A diferencia de los cruzados, 88 años antes, Saladino mostró misericordia cuando conquistó la ciudad. Permitió que los cristianos se marcharan pagando un rescate razonable, y los que no podían pagar fueron a menudo liberados por su generosidad personal. Cuando sus generales les sugirieron destruir la iglesia del Santo Sepulcro en venganza por las mezquitas profanadas, Saladino se negó rotundamente. «Los cristianos vendrán en peregrinación incluso si es solo un hoyo en la tierra», dijo sabiamente. Invitó a los judíos a regresar, terminando casi un siglo de prohibición impuesta por los cruzados. Designó a familias musulmanas como guardianas de los lugares santos cristianos, una tradición que continúa hasta hoy. Bajo los mamelucos desde el año 1260 hasta el 1517, Jerusalén se convirtió en un centro de estudios islámicos. Construyeron hermosas madrazas, fuentes públicas, hospedajes que aún adornan la ciudad vieja. Aunque ya no era capital de ningún reino, Jerusalén mantuvo su estatus como ciudad sagrada para las 3 religiones abrahámicas. En diciembre del año 1516, el sultán otomano Selim primero entró en Jerusalén sin disparar un solo tiro. Los mamelucos, debilitados por luchas internas, se rindieron pacíficamente. Cuenta la leyenda que Selim tuvo un sueño donde el profeta Mahoma le ordenaba proteger Jerusalén con especial cuidado. Los otomanos tratarían a la ciudad con respeto especial durante los próximos 400 años. Fue su hijo, Suleimán el Magnífico, quien dejó la marca más visible en Jerusalén que perdura hasta hoy. Entre los años 1537 y 1541, ordenó la construcción de las murallas que todavía definen la ciudad vieja. Si has visitado Jerusalén, has caminado junto a las murallas de Suleimán, has entrado por sus puertas, has admirado sus torres. Son tan icónicas que es imposible imaginar Jerusalén sin ellas. Las murallas se extienden por 4 kilómetros, tienen un promedio de 12 metros de altura e incluyen 34 torres y 7 puertas. Una de ellas, la Puerta Dorada, está sellada. Según la profecía, el Mesías entrará por esta puerta cuando regrese, por eso los musulmanes la sellaron. Bajo los otomanos, Jerusalén se organizó en el sistema de milets, comunidades religiosas autónomas. Cada comunidad musulmana sunita, cristiana ortodoxa, armenia, católica, judía tenía su propio líder y leyes para asuntos personales. Este sistema, aunque segregaba, también protegía la diversidad que hacía de Jerusalén una ciudad única. La vida cotidiana tenía un ritmo casi medieval y pausado. El llamado del muecín 5 veces al día marcaba el tiempo, compitiendo con las campanas de las iglesias. Y el sonido del shofar, el cuerno de carnero, de las sinagogas. Los peregrinos de las 3 religiones caminaban por las mismas calles estrechas, cada grupo siguiendo su propia ruta sagrada. Jerusalén vivía del cielo, como dijo un viajero, refiriéndose tanto a su espiritualidad
como a su dependencia de donaciones religiosas. Pero el siglo XIX trajo vientos de cambio que transformarían la ciudad para siempre. El 11 de diciembre del año 1917, una escena extraordinaria se desarrolló en las afueras de Jerusalén. El general británico Edmund Allenby, comandante de las fuerzas que acababan de conquistar la ciudad a los otomanos, desmontó de su caballo. Sus asesores le habían recordado que el Kaiser Guillermo II había entrado montado en un caballo blanco en el año 1898. Fue una demostración de poder imperial que ofendió a muchos. Pero Allenby, consciente de la historia sagrada, declaró: «Solo un hombre tiene el derecho de entrar montado en Jerusalén», refiriéndose a Jesucristo. Entró a pie, en un gesto de humildad que ocultaba una ironía amarga. Los británicos estaban a punto de asumir el control de la ciudad más disputada del mundo, y lo hacían armados con promesas contradictorias que sembrarían las semillas de un conflicto que continúa hasta hoy. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña había hecho 3 promesas incompatibles. A los árabes, a través de la correspondencia Hussein-McMahon, prometieron independencia a cambio de rebelarse contra los otomanos. A los franceses, mediante el acuerdo Sykes-Picot, acordaron dividirse el Medio Oriente, y a los judíos, con la declaración Balfour del 2 de noviembre del año 1917, prometieron apoyo para el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. 3 promesas, un solo territorio. Era una receta para el desastre. Cuando Lord Balfour visitó Jerusalén en el año 1925, los árabes palestinos lo recibieron con protestas masivas. Un anciano le gritó: «Usted prometió un hogar que no era suyo a un pueblo, mientras nosotros vivíamos aquí». La respuesta de Balfour fue reveladora y brutal en su honestidad. Dijo que en Palestina no proponían consultar los deseos de los habitantes actuales, que el sionismo, fuera correcto o incorrecto, estaba enraizado en tradiciones antiguas y necesidades presentes de importancia mucho mayor. Jerusalén, bajo el mandato británico, se convirtió en un polvorín de tensiones étnicas y religiosas. Los británicos intentaron mantener un equilibrio imposible, pero cada decisión favorecía a un grupo y enfurecía al otro. En el año 1920, durante la Pascua, estalló el primer gran disturbio. Árabes atacaron el barrio judío de la ciudad vieja al grito de «¡Muerte a los judíos!». Los británicos tardaron días en restaurar el orden. El patrón estaba establecido: violencia comunal, respuesta británica tardía, comisiones de investigación, promesas de reforma y vuelta a empezar. El conflicto se intensificó con cada ola de inmigración judía. Los refugiados del antisemitismo europeo llegaban con sueños de redención en la tierra prometida. Los árabes palestinos veían su tierra, su mayoría demográfica, su futuro, amenazados. En agosto del año 1929, una disputa sobre el muro occidental desencadenó violencia en toda Palestina. El muro de los lamentos para los judíos, el muro de Al-Burak para los musulmanes. En Hebrón, 67 judíos fueron masacrados por sus vecinos árabes. Familias que habían convivido durante siglos ahora se miraban con miedo y odio. La gran revuelta árabe de los años 1936 a 1939 transformó Jerusalén en un campo de batalla urbano. Los británicos respondieron con dureza: toques de queda, demolición de casas, detenciones masivas. Volaron partes del casco antiguo para crear vías de acceso para vehículos blindados. Jerusalén se militarizó con puestos de control, alambradas, reflectores, convirtiéndose en una prisión. La Segunda Guerra Mundial trajo una tregua temporal, pero también el horror del Holocausto. Cuando las noticias llegaron a Jerusalén, la comunidad judía entró en determinación feroz. Los sobrevivientes que llegaban traían historias que parecían justificar cualquier medida para asegurar un Estado judío. Los árabes palestinos preguntaban por qué ellos debían pagar el precio de los crímenes europeos. El 14 de febrero del año 1947, Gran Bretaña anunció que devolvería el mandato a las Naciones Unidas. Habían fracasado completamente en encontrar una solución. El 29 de noviembre del año 1947, la ONU votó la partición de Palestina en 2 estados. Jerusalén quedaría bajo control internacional como corpus separatum. En los barrios judíos de Jerusalén, la gente salió a las calles a celebrar y bailar. En los barrios árabes, el silencio era ensordecedor, roto solo por disparos de protesta. A la mañana siguiente, francotiradores árabes abrieron fuego contra un autobús judío. La guerra había comenzado, y Jerusalén sería su principal campo de batalla. Los meses entre noviembre del año 1947 y mayo del año 1948
fueron un crescendo de violencia que destrozó Jerusalén. Cada barrio se convirtió en una fortaleza, cada calle en una línea de frente. Los barrios judíos quedaron sitiados, con calles bloqueadas por barricadas árabes. El agua y la comida escaseaban dramáticamente. Los convoyes que intentaban llevar suministros al barrio judío de la Ciudad Vieja eran emboscados regularmente. Decenas de personas morían cada semana tratando de mantener abierto el corredor. Un sobreviviente recordaba: medíamos el agua por cucharadas. Los niños lamían las piedras con rocío por la mañana, pero nadie hablaba de rendirse. Jerusalén era más que una ciudad para nosotros, era el alma de nuestro pueblo. El 14 de mayo del año 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes invadieron Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak. La Legión Árabe de Jordania, entrenada y comandada por oficiales británicos, se dirigió directamente a Jerusalén. La batalla por la ciudad fue feroz, casa por casa, calle por calle. El barrio judío de la Ciudad Vieja, aislado y superado en número, resistió con desesperación. Había apenas 150 defensores, muchos de ellos ancianos y mujeres, enfrentando a miles de soldados jordanos. Resistieron 2 semanas de bombardeo constante antes de rendirse el 28 de mayo. Los supervivientes, exhaustos y heridos, fueron tomados prisioneros. La población civil fue evacuada bajo la mirada hostil de multitudes árabes. Las sinagogas del barrio, algunas con siglos de antigüedad, fueron sistemáticamente dinamitadas. Un legionario jordano que participó en la batalla escribió años después con remordimiento: no sentimos alegría en la victoria. Jerusalén lloraba y nosotros con ella. Hermano mataba a hermano en la ciudad de la paz. Cuando se firmó el armisticio en el año 1949, Jerusalén quedó dividida por primera vez en su historia. Una frontera improvisada marcada con alambre de púas y muros de concreto cortaba la ciudad en dos. Israel controlaba el oeste, Jordania el este, incluyendo la Ciudad Vieja y todos los lugares santos. La puerta de Mandelbaum era el único punto de cruce, y solo para diplomáticos y personal de la ONU. Familias quedaron separadas por una línea que atravesaba sus propios barrios. El cementerio judío del Monte de los Olivos, con tumbas de miles de años, quedó en territorio jordano. Las lápidas fueron profanadas, usadas para construir carreteras y letrinas, un sacrilegio que dolió profundamente. Los judíos no podían acceder al muro occidental por primera vez en siglos. Los árabes de Jerusalén occidental habían huido o sido expulsados, sus casas ocupadas por refugiados judíos. Durante 19 años, Jerusalén vivió partida, herida, sangrando desde su corazón. Los niños de ambos lados crecían viendo al otro lado como territorio enemigo, prohibido, peligroso. Podían escuchar las campanas de las iglesias en la Ciudad Vieja, ver la cúpula de la roca brillar al atardecer. Pero era como ver la luna, hermosa, cercana e inalcanzable. Todo cambió en 6 días de junio del año 1967. La Guerra de los 6 días comenzó con Israel atacando preventivamente a Egipto. El rey Hussein de Jordania, a pesar de las advertencias israelíes de que se mantuviera neutral, decidió entrar en la guerra. Fue un error fatal que cambiaría el destino de Jerusalén nuevamente. Las fuerzas israelíes, en combates feroces, tomaron las posiciones jordanas alrededor de Jerusalén. El 7 de junio, paracaidistas israelíes entraron en la Ciudad Vieja por la Puerta de los Leones. Corrieron por las callejuelas estrechas, algunos llorando mientras corrían, y llegaron al muro occidental. El momento fue capturado en una fotografía icónica, soldados endurecidos llorando mientras tocaban las piedras antiguas. El comandante Motagur anunció por radio con voz quebrada: «El monte del templo está en nuestras manos». Repito, el monte del templo está en nuestras manos. Por primera vez en 2000 años, Jerusalén estaba bajo soberanía judía completa. Pero el ministro de Defensa, Moshe Dayan, en un gesto pragmático que sería controversial, devolvió inmediatamente el control religioso del monte del templo al Waqf musulmán. La bandera jordana siguió ondeando sobre la cúpula de la roca y Al-Aqsa. Israel anexó Jerusalén Este, declarando la ciudad unida para siempre, capital eterna e indivisible de Israel. Pero unir la ciudad físicamente no significaba unir a sus habitantes. Los palestinos de Jerusalén Este rechazaron la ciudadanía israelí, manteniendo un estatus de residentes permanentes. 2 sistemas educativos, 2 narrativas históricas, 2 visiones del futuro coexisten en la misma ciudad sin tocarse realmente.
Las intifadas de los años 1987 y 2000 trajeron la violencia de vuelta brutalmente. Autobuses explotaban en el centro de Jerusalén, cafés eran atacados, se construyeron barreras de seguridad que dividían aún más. Un taxista palestino que trabaja en ambos lados resumió la paradoja: conduzco por una ciudad, pero vivo en dos mundos. Mis pasajeros judíos me hablan de su Jerusalén, mis pasajeros árabes de la suya. A veces me pregunto si alguna vez hablan de la misma ciudad. Y así llegamos al presente, a esta Jerusalén compleja, disputada, imposible, milagrosa, que sigue existiendo contra todas las probabilidades. Amanece en Jerusalén mientras escribo estas palabras. El primer llamado a la oración musulmana se mezcla con el sonido de las campanas cristianas que marcan la hora, y el toque del shofar que anuncia el comienzo de un nuevo mes judío. En las callejuelas de la ciudad vieja, un comerciante armenio abre su tienda de cerámicas. Es un negocio familiar de 300 años, sobreviviendo a imperios, guerras, revoluciones. Su vecino, un palestino musulmán, prepara el café turco que venderá a los primeros peregrinos. Al otro lado del muro, una familia judía ortodoxa se apresura hacia el muro occidental para las oraciones matutinas. Arriba, en el monte del templo, los guardias del Waqf jordano vigilan mientras los primeros grupos de turistas comienzan a llegar. Esta es Jerusalén cada mañana, una coreografía milenaria de fe, comercio y supervivencia que continúa a pesar de todo. La Jerusalén moderna es una ciudad de casi 1 millón de habitantes, pero las estadísticas ocultan realidades profundamente complejas y dolorosas. Oficialmente unida, la ciudad está profundamente segregada de maneras que los visitantes casuales raramente perciben. Los 350.000 palestinos de Jerusalén Este viven en un limbo legal angustiante. Son residentes permanentes, pero no ciudadanos, pudiendo perder su estatus si viven fuera de la ciudad por mucho tiempo. Sus barrios sufren de falta crónica de inversión, calles sin pavimentar, escuelas sobrepobladas, servicios municipales deficientes. Mientras tanto, los barrios judíos disfrutan de infraestructura moderna y servicios completos. El tranvía ligero inaugurado en el año 2011 fue diseñado para conectar la ciudad dividida. Pero durante períodos de tensión, las piedras vuelan contra sus ventanas en los barrios árabes. Un conductor lo describe como conducir a través de la historia y el conflicto cada día, sin poder detenerse. Los lugares santos siguen siendo el corazón palpitante de Jerusalén, pero también la fuente de sus tensiones más agudas. El monte del templo, Haram al-Sharif, es quizás el pedazo de tierra más disputado del planeta entero. Para los judíos es el lugar más sagrado, donde estuvieron los 2 templos destruidos. Para los musulmanes es el noble santuario desde donde Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno. El delicado status quo establecido después de la guerra de 1967 es constantemente desafiado. Musulmanes rezan allí, pero judíos y otros solo pueden visitar en horarios restringidos, sin rezar. Cada visita de judíos religiosos es vista por palestinos como provocación intolerable. Cada restricción a los judíos es vista por nacionalistas israelíes como una rendición humillante. Cuando Israel instaló detectores de metales después de un ataque terrorista en el año 2017, los musulmanes rezaron en las calles durante semanas. Protestaron hasta que fueron removidos, porque cada cambio, por pequeño que sea, es visto como un paso hacia perder el control del lugar. Pero Jerusalén es mucho más que conflicto y división. En el barrio de Abu Tor, judíos y árabes son vecinos que comparten parques y escuelas. Sus hijos juegan juntos, aprenden los idiomas del otro, celebran juntos sus cumpleaños. En el mercado Mahane Yehuda, los vendedores judíos hablan árabe fluido con sus clientes palestinos. En el hospital Hadassah, médicos y enfermeras judíos y árabes trabajan juntos salvando vidas sin preguntar la religión del paciente. Hay iniciativas de diálogo donde familias que han perdido seres queridos en el conflicto se encuentran para llorar juntas. Hay orquestas donde músicos judíos y árabes tocan sinfonías de paz. Equipos de fútbol donde niños de ambos lados aprenden que el otro también es humano. Un activista por la paz lo expresa con esperanza cansada. Los políticos hablan de separación, pero ¿cómo separas una ciudad donde un judío compra su pan de un palestino, donde un árabe arregla el auto de un israelí, donde todos respiramos el mismo aire, sagrado y contaminado a la vez? El futuro de Jerusalén sigue siendo la pregunta más difícil en cualquier negociación de paz. Israel insiste en que Jerusalén es su capital eterna e indivisible, y ha movido su parlamento y gobierno allí. Los palestinos demandan Jerusalén Este,
como capital de su futuro Estado, y sin eso dicen que no puede haber paz. La comunidad internacional, en su mayoría, no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Este. Las embajadas permanecen en Tel Aviv, excepto Estados Unidos, que la movió en el año 2018 causando protestas. Mientras tanto, los hechos sobre el terreno cambian constantemente. Nuevos barrios judíos se construyen en Jerusalén Este, considerados asentamientos ilegales por la comunidad internacional. El muro de seguridad serpentea a través de vecindarios palestinos, separando familias. Casas palestinas son demolidas por construcción sin permiso, permisos que raramente se otorgan. La arqueología se ha politizado, con excavaciones buscando probar narrativas nacionales. Cada lado usa la historia, la demografía, el derecho internacional, para fortalecer su reclamo sobre la ciudad. Un diplomático veterano que trabajó décadas en el conflicto lo resumió con cansada sabiduría. Hay suficiente justicia en ambos reclamos para hacer cualquier solución injusta para alguien. Y sin embargo, Jerusalén perdura, y de alguna manera hasta prospera contra todas las probabilidades. Los turistas vuelven después de cada ola de violencia, fascinados por esta ciudad imposible. Los peregrinos siguen llegando, ahora de China y Nigeria tanto como de Europa y América. La ciudad se moderniza con hoteles boutique en edificios otomanos restaurados bellamente. Restaurantes gourmet que mezclan cocinas del este y oeste en platos que simbolizan lo que podría ser. Una escena tecnológica floreciente que llaman Silicon Wadi, el Valle del Silicio del Medio Oriente. Los jóvenes jerusalemitas, tanto judíos como árabes, están creando una cultura urbana única. Hip hop en hebreo y árabe que rapea sobre la misma ciudad desde perspectivas opuestas. Arte callejero que desafía las narrativas oficiales con colores brillantes y mensajes de esperanza. Cafés donde las identidades se difuminan sobre un expreso compartido y conversaciones cuidadosas sobre fútbol en lugar de política. Una artista palestina que pinta la ciudad obsesivamente lo dice con amor doloroso. Jerusalén es como una amante imposible que te rompe el corazón cada día, pero no puedes dejar de amarla. Cada piedra guarda un secreto, cada calle cuenta 1000 historias, cada puesta de sol sobre las murallas te recuerda por qué vale la pena sufrir. Mientras el sol se pone sobre Jerusalén, tiñendo sus piedras doradas de rojo sangre, la ciudad se prepara para otro ciclo de oraciones que suben al mismo cielo desde labios diferentes. Otro ciclo de sueños que chocan en las mismas calles antiguas. Otro ciclo de esperanzas que parecen imposibles, pero se niegan a morir. En algún lugar de la ciudad, un niño judío estudia los textos antiguos que prometen la redención final. Su voz pequeña recita las palabras de los profetas sobre el día, cuando el lobo habitará con el cordero, cuando las naciones subirán a Jerusalén para aprender los caminos del Dios de Jacob, cuando de Sión saldrá la Torá y la palabra del Señor desde Jerusalén para sanar las naciones. En otro rincón de la ciudad, un niño palestino escucha historias de su abuelo, historias sobre las llaves de una casa perdida en el año 1948, sobre olivares que su familia cultivó durante generaciones antes de ser desarraigados, sobre un futuro donde él regresará a la tierra de sus ancestros y vivirá en paz. En las iglesias dispersas por la ciudad, los cristianos cantan sobre la Jerusalén celestial, esa ciudad de oro y cristal que descenderá del cielo cuando Cristo regrese. Mientras viven en la Jerusalén muy terrenal, con sus problemas muy reales y su belleza dolorosa, todos rezan por la paz, pero cada uno imagina una paz diferente. Para unos es soberanía completa sobre la ciudad indivisa, para otros es compartir la ciudad en 2 capitales de 2 estados, para otros más es una ciudad abierta, internacional, que pertenece a toda la humanidad. Y mientras tanto, mientras los humanos debaten y pelean y lloran, las piedras de Jerusalén permanecen. Han visto imperios levantarse y caer como olas contra una roca. Han visto a conquistadores entrar triunfantes y salir en cadenas. Han absorbido la sangre de mártires y la han mezclado con las lágrimas de peregrinos. Jerusalén ha sobrevivido a los cananeos y jebuseos que la fundaron, a David que la conquistó y Salomón que la embelleció, a Nabucodonosor que la destruyó y Ciro que permitió su renacimiento, a los romanos que la arrasaron y los bizantinos que la cristianizaron, a los musulmanes que la santificaron y los cruzados que la bañaron en sangre, a los mamelucos y otomanos que la gobernaron por siglos, a los británicos que la dividieron y los israelíes que la reunificaron. Ha sido destruida 2 veces completamente, asediada 23 veces por ejércitos que creían que podrían doblegarla, atacada 52 veces por enemigos que juraban borrarla del mapa,
capturada y recapturada 44 veces por pueblos que la reclamaban como suya. Y sin embargo, aquí está, miles de años después. Jerusalén sigue siendo el corazón espiritual de 3.000 millones de personas. Cada piedra cuenta múltiples historias que contradicen las historias de otras piedras. Cada calle tiene varios nombres dependiendo de quién la nombra. Cada lugar sagrado es reclamado por diferentes fieles con igual pasión. Es una ciudad imposible que no debería funcionar según toda lógica humana, pero de alguna manera lo hace, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Quizás ese es su verdadero milagro, más grande que cualquier aparición divina o evento sobrenatural. El simple hecho de que cada mañana cientos de miles de personas que no están de acuerdo en casi nada se levantan y comparten la misma ciudad sin matarse todos los días. Oran en los mismos lugares santos sin quemarlos todos. Caminan por las mismas calles estrechas sin convertirlas en ríos de sangre permanentes. ¿Qué le depara el futuro a Jerusalén en los años y décadas que vienen? Nadie lo sabe con certeza, aunque muchos profetizan con confianza absoluta. Pero si la historia de 5.000 años nos enseña algo sobre esta ciudad imposible, es que Jerusalén seguirá siendo lo que siempre ha sido, un espejo que refleja lo mejor y lo peor de la humanidad en la misma imagen. Un lugar donde lo divino y lo humano chocan en encuentros que pueden ser gloriosos o terribles. Un espacio donde el cielo intenta tocar la tierra, pero las manos humanas a menudo lo impiden. Y a veces, solo a veces, en momentos de gracia inesperada, cielo y tierra se abrazan. La ciudad más sagrada del mundo sigue esperando su redención más esquiva, la paz verdadera. No la paz que viene de que un lado venza completamente al otro, sino la paz que viene de reconocer la humanidad del otro, su dolor, sus sueños legítimos. Hasta entonces, Jerusalén permanece suspendida entre la tierra y el cielo como siempre, entre el pasado que todos reclaman y el futuro que nadie puede predecir, entre la esperanza que se niega a morir y la desesperación que amenaza con consumirla, eterna en su impermanencia, donde todo cambia pero nada fundamental cambia, unida en su división, donde todos comparten el mismo espacio pero viven en mundos separados, rota pero entera, herida pero viva, llorando pero cantando, como ha sido por 5.000 años de historia humana escrita en sus piedras doradas, como quizás será por otros 5.000 años más, o hasta que finalmente aprendamos. Aprendamos que esta ciudad no pertenece a ninguno de nosotros, sino a aquel cuyo nombre habita entre sus muros desde antes que los levantáramos, y cuando finalmente lo entendamos, cuando dejemos de pelear por poseerla, quizás entonces Jerusalén finalmente se convierta en lo que su nombre siempre prometió ser, la ciudad de la paz. Amén. Si estas palabras tocaron tu corazón, escribe en los comentarios la palabra que Jerusalén pone en tu alma hoy. Escribe paz si crees que aún es posible. Escribe esperanza si te niegas a rendirte. Escribe redención si crees que Dios no ha terminado su obra. Porque mientras haya quien ore, quien espere, quien crea, Jerusalén permanecerá, no como la ciudad perfecta que soñamos, sino como el recordatorio imperfecto de que la historia de Dios con la humanidad no ha terminado, y que su promesa sigue de pie, tallada no solo en piedra antigua, sino en los corazones de todos los que aún se atreven a creer que el amor es más fuerte que el odio, que la luz vencerá a las tinieblas, y que Jerusalén algún día será verdaderamente la ciudad de la paz,